Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Romanos y hoy vamos a leer el capítulo completo número 2. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder leer tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos hables a través de esta porción de tu palabra, Señor, y que nos ministres a través de tu Santo Espíritu. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juicio de Dios contra el pecado. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el juicio justo de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Los judíos y la ley. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eras guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios,
¿Acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Bueno, este es el final del capítulo 2 del libro de los Romanos. Recordemos que en el anterior capítulo, en el primer capítulo, el Señor nos habla de lo que es verdaderamente el pecado. Mire que un error que cometemos casi todos los cristianos es que desafortunadamente nosotros no predicamos que lo que nos aleja y que lo que nos lleva a nosotros a la muerte es el pecado. Muchas veces tenemos un evangelio light porque solamente hablamos de prosperidad o de las cosas buenas, de las promesas, pero no de lo que nos aleja de Dios, de la presencia de Dios. Jesucristo vino a este mundo fue a pagar el precio del pecado, porque el pecado es el que nos aleja de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? O sea, el Señor nos muestra la maravilla, la grandeza con todo el universo y nos muestra que Él es real, que Él es la persona a quien debemos de adorar. El hombre, en vez de ver eso como lo que Dios nos ha dado para nosotros subsistir, lo que hace es empezar a adorar la naturaleza y empezar a adorar lo que hay alrededor de nosotros, lo que era para nuestro disfrute, porque Dios lo ha hecho para nosotros, nosotros empezamos a adorar, y ahí es donde el Señor dice que en sus tontos razonamientos, en sus ideologías, empiezan a adorar lo que Dios ha creado. Por ejemplo, empieza a adorar los astros, empieza a adorar a los animales, a los objetos, inclusive empiezan a adorarse a las mismas personas, porque viene el pecado de la homosexualidad y de todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Señor enumera todos estos pecados y todas estas cosas, ese es el verdadero problema de la humanidad, que nosotros estamos alejados de Dios por medio del pecado. Y resulta de que muchas veces nosotros, por estar predicando de pronto de prosperidad, por estar predicando de la gracia, de la salvación, que no es malo y que hay que predicarlo también, a veces nos hacemos un paso al lado y no hablamos del problema en sí, y es el pecado. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos pecando, de que tenemos pecado, porque si nosotros o las personas nunca llegan a entender de que están separados de Dios por su pecado y se creen muy buenos, pues entonces simplemente ¿para qué Dios? Y es lo que sucede muchas veces. ¿Cuántas veces no le hemos hablado a personas y dicen, no, esa persona es buena, no roba, no mata, no es honesta, no hace cosas malas, entonces no necesita de Dios? Y ese es el problema de la humanidad. La humanidad no acepta a Dios porque simplemente cree que no tiene pecado. Entonces, el Señor nos muestra eso y nos revela y nos dice a nosotros, y algo que estamos aprendiendo con este libro es precisamente eso, de que hay que solucionar un problema, y el problema básico es el pecado. Ya cuando nosotros sabemos de que estamos pecando o que hemos pecado y que necesitamos un Salvador, entonces ahí es donde buscamos a Dios. Ahora, en este segundo capítulo viene la continuación. Entonces, el Señor revela lo que nos aleja, los tontos razonamientos, la ideología que existe, que eso pareciera más bien, el capítulo anterior pareciera que estuviéramos leyendo el periódico de hoy día, porque es lo que vivimos hoy, exactamente después de 2000 años. ¿Qué es lo que dice en este capítulo? El juicio de Dios contra el pecado. O sea, eso que nosotros hacemos, viene un juicio y cada uno va a tener que parecer ante el Señor y va a tener que pagar por los pecados, y va a ser el Señor mismo quien nos va a juzgar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros muchas veces nos creemos mejor que las otras personas, y entonces cuando vemos el pecado de pronto de la homosexualidad o el pecado de lo que hacían las otras
personas, entonces empezamos como a creernos mejor y a decir, es que esta gente, es que tal cosa, es que tal otra. Y no, nosotros somos igual de pecadores, porque para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Una persona que mata a otra, cuando uno hace un chisme o habla mal de otra persona, la está matando igual, porque Jesucristo subió los estándares de lo que eran los mandamientos. A mí me da risa porque mucha gente de la gracia dice que es que los mandamientos ya no existen y ya no hay que cumplirlos. Y resulta que Cristo vino y dijo, ustedes dicen que la palabra de Dios dice que no adulteren. Yo les digo a ustedes que el que mira a una mujer solamente deseándola ya adulteró en su corazón, o sea, lo subió más los estándares. Entonces, muchas veces nosotros creemos que porque una persona hace algo más llamativo es más pecadora que nosotros, y no, todos somos pecadores. Todos ante los ojos de Dios somos pecadores. La ventaja que tenemos nosotros por haber recibido a Jesucristo como Dios y Salvador es que nosotros no vamos a comparecer ante el juicio y no nos van a tener que investigar esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ya nosotros estamos exonerados de ese juicio porque Cristo ya pagó. ¿Por qué nos van a volver a juzgar por algo que ya el Señor dice? ¿De qué pecado me estás hablando? Si el Señor ha tirado nuestros pecados al fondo del mar. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hombre, no juzgar a las personas, porque igual nosotros siendo pecadores, ¿para qué vamos a juzgar a otros? Porque con el mismo dedo que señalamos nos estamos apuntando a nosotros. Entonces, eso es lo que habla el Señor acerca del juicio. Él juzgará a todos, todas las acciones. Ahora, las consecuencias del pecado son diferentes. Yo soy perdonado por el pecado, porque ya el Señor me salvó a mí. Pero hay consecuencias de cada pecado, y en este capítulo nos está hablando el Señor de tanto el judío como el gentil va a tener el castigo o las consecuencias del pecado. Si yo robo, el Señor me perdona, pero si me agarra la policía, me meten a la cárcel y tengo que pagar la condena que tengo que pagar. Eso es algo que que no se puede excusar. Si yo hago cosas buenas, pues el resultado de las cosas buenas también son bendición y va a sobreabundar en cosas buenas para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. O sea que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y es una ley espiritual que viene a pasar para nosotros, los que nosotros estamos en este momento. Mire que hay leyes espirituales. La otra ley espiritual es: en lo que juzgues te convertirás. ¿Cuántas veces no hemos juzgado? Muchas veces uno juzga a una persona porque se emborracha y a los 15 días, al mes o a los 2 meses o a los 6 meses está uno borracho también y haciendo cosas peores. Así que no podemos juzgar a las personas. Después viene el Señor y habla acerca de la religión, cuando habla de que los judíos y la ley, porque muchas veces también nosotros cuando recibimos al Señor nos convertimos en personas religiosas. ¿Y el religioso qué es? El religioso es una persona que conoce la palabra de Dios y está juzgando a todo el mundo con su dedo acusador. Se cree mejor que las demás personas, y entonces cuando yo señalo a otra persona, a otro ministerio, a otro, o a un pastor, o a una persona que está pecando, empiezo a señalarlo, me estoy creyendo mejor que ellos. Y eso es lo que hace la religión. Y el Señor empieza a hablar acerca de que la circuncisión y todos los actos religiosos, lo que hacían los judíos en esa época, no sirven de nada sino estar en el corazón, porque la circuncisión está dada para que nosotros hagamos no tanto la parte física, sino en su corazón, de verdad tener el sentimiento y en la mente que nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos diferentes, no por lo que se vea o no por lo que nos pongamos, sino cómo actuamos en nuestro corazón. Porque dice que el Señor ha puesto la ley en nuestro corazón, la ha puesto en la conciencia. La conciencia nos dicta, nos dice a nosotros qué es bueno y qué es malo. Nosotros sentimos paz cuando hacemos las cosas bien y sentimos como nervios y como intranquilidad cuando hacemos las cosas mal. Eso lo tiene todo el mundo, incluso las personas que no conocen de Dios. Pero los religiosos los ataca el Señor mucho en este capítulo precisamente por eso, porque no nos podemos creer mejor que nadie, porque no podemos juzgar a las personas por su pecado, antes al contrario, orar por ellas, hablarles del Señor, haber conciencia de pecado. Y qué bonito cuando nosotros también reconocemos nuestro pecado, vamos ante el Señor y le decimos: Señor, perdónanos por este pecado, y empezamos a estar a cuentas con el Señor. Cuando el Señor nos va perdonando, ¿de qué juicio y de qué pecado después nos van a acusar? De ninguno, porque el Señor
nos salva y a eso fue lo que vino el Señor, a morir por esos pecados que hemos cometido. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos perdone por los juicios que hemos hecho, por la religiosidad que a veces nos lleva a empujar o a señalar a otras personas, y para que el Señor nos ayude a nosotros a ser embajadores de Él, para poder ayudar a las personas a que ellos puedan llegar a reconocer de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos, que hemos pecado todo y que Cristo vino para salvar y para quitar esa abertura que había, ese gap que había entre Dios y nosotros. Así que oremos en esta mañana. Amado Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos los juicios que hemos hecho en contra de las personas, Señor, porque al hacer estos juicios nos hemos creído mejores que ellos, Señor, sabiendo de que el único bueno eres tú, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escuche estos audios, Señor, y que nos ayudes a todos a estar en comunión permanente contigo, Señor. Te entregamos el resto del día y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.